de la actualidad del RIF en los últimos años. Muchas gracias. Un aplauso para él, por favor. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Hace 3 años, en septiembre de 2018, a mí me hubiese gustado ser holandés o ser neerlandés. En aquel entonces, Stef Blok, que era el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, remitió a la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento holandés un informe que hacía un balance de los juicios y de las condenas de activistas rifeños. Era un informe que no se hizo público, pero del que sabemos que era crítico con todo lo que había sucedido y que mostraba que consideraba que las condenas eran inquietantes y preocupantes. Yo creo que tenía una buena materia para hacer ese informe en la Embajada de los Países Bajos en Marruecos, puesto que fue la única de la Unión Europea que estuvo representada, que asistió al juicio, al macrojuicio de los 53 presos activistas del Hirak que se desarrolló en Casablanca. Ningún otro país de la Unión Europea envió representantes a ese juicio. Y de nuevo, en febrero del año pasado, en 2020, me hubiese también gustado otra vez ser holandés porque los Países Bajos concedieron el asilo político a Nawal Benaissa, la mujer que en un momento dado intentó, cuando el Hirak había sido decapitado con la primera gran oleada de detenciones, con Nasser Sefzafi a la cabeza, ella intentó tomar el relevo, acabó huyendo a los Países Bajos con uno de sus hijos y a los pocos meses de llegar a los Países Bajos le han concedido el asilo político. Que yo sepa, y si no me equivoco, ningún exiliado rifeño, ni siquiera aquellos que han pasado por la cárcel y que hoy en día están en España, ha conseguido aquí un régimen jurídico parecido al que Nawal Benaissa obtuvo en los Países Bajos. Y sin embargo, España no solamente acoge a muchos rifeños, buen porcentaje de ellos exiliados desde 2017 o 2018, sino que además es la antigua potencia colonial y que Málaga, en línea recta, está a solamente 168 kilómetros de Alhucemas. Es decir, que los gobiernos españoles tendrían sobrados motivos para ayudar y emitir una opinión sobre lo que ha pasado en el RIF, pero aquí se guarda silencio. Solo en una ocasión, que fue en junio de 2017, cuando se había producido la primera gran oleada de detenciones, el que era entonces secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, habló del Congreso del Congreso de los Diputados del tema y dijo que Rabat, cito textualmente, está intentando poner los medios para solucionar las reivindicaciones. Los medios consistía fundamentalmente en detener a gente y encarcelarla. Tampoco Francia, por supuesto, antigua potencia colonial, ni la presidencia de la Unión Europea se han pronunciado nunca, en ningún momento, sobre lo que pasó en el RIF a partir de mayo de 2017. Qué gran contraste entre la actitud de los países europeos, empezando por España, con relación al RIF y la que adoptan, por ejemplo, ante los atropellos en materia de derechos humanos que se producen en países como Venezuela y Nicaragua, que ahí, en ese caso, sí reaccionan. Bueno, yo creo que sabéis, muchos de vosotros mejor que yo, la historia del Hirak, del movimiento popular rifeño, que empieza el 28 de octubre de 2016 en Alhucemas, con la muerte del vendedor ambulante Muhsin Fikri, que intenta recuperar el pescado que le ha sido incautado por la policía y que ha sido tirado a un camión de la basura y que acaba destrozado, hecho trizas por el camión de la basura. Y esta muerte trágica, terrible, es un aldabonazo que despierta las reivindicaciones y la conciencia del RIF una vez más en la historia. Estas reivindicaciones son, primero y ante todo, de carácter social y económico: el hospital, centro de estudios, inversiones generadoras de empleo en la región y también infraestructuras
para que esté menos aislada. Pero más allá de estas reivindicaciones, que son las formales, yo creo que hay también la aspiración a que una identidad relegada, olvidada, que es la del RIF, emerja en Marruecos, porque el poder centralizado y autoritario ha intentado siempre hacerla desaparecer. Por eso están, entre otras cosas, prohibidos en Marruecos los partidos locales o regionales. Tras 7 meses de rebelión llega la represión a partir de finales de mayo. Cerzafi es detenido, hay muchos más detenidos. ¿Cuántos? Bueno, la agencia EFE llegó a hablar en el mes de junio, poco después de que empezara en serio la represión, de 480 detenidos y encarcelados a la vez. Yo creo que la cifra, según el Girac, es superior, fue bastante superior, superaron los 1000 y, sin embargo, es decir, un auténtico récord en el norte de África y, sin embargo, no hubo ninguna reacción europea. Y, además, entre esos cientos de encarcelados, detenidos, etcétera, había un buen porcentaje de menores, 160, 170 menores de edad. Hoy en día hay todavía 9 presos rifeños, según mis cálculos, 9 presos políticos rifeños, empezando por el núcleo duro de Cerzafi y otros 3, que han sido condenados, 3 de ellos, a 20 años de cárcel. La represión tuvo también otra vertiente, es decir, que se impulsó se animó a los rifeños a exiliarse, porque, claro, cuanto más jóvenes salían de la región, menos reivindicaciones habrían. Y muchos optaron por eso, por razones políticas, porque temían la represión y también por razones económicas. Hay un magnífico informe de la inteligencia alemana publicado por el diario Bild Zeitung en Alemania que cuenta cómo las mafias de la inmigración colaboraban en aquellos meses de 2017, el verano de 2017 y el otoño de 2017, con las fuerzas de seguridad marroquí, que les indicaban a qué horas harían y no harían patrullas y, por tanto, a qué horas se podían subir con tranquilidad a la patera rumbo a Andalucía sin ningún tipo de riesgo. Es verdad que desde entonces las autoridades marroquíes han hecho un esfuerzo para el desarrollo del RIF. La cifra oficial que se da en Rabat, estamos hablando de unos 1.200 millones de euros invertidos en la zona, fundamentalmente, y no solo, en la provincia de Alhucemas, y es verdad que a día de hoy la rebelión rifeña ha sido apagada, ha sido extinguida por la represión marroquí. Ha dejado, sin embargo, yo diría que un importante legado, no solamente en el exilio que hoy en día vive, sino también ha servido de toma de conciencia política para muchos jóvenes rifeños e incluso más allá del RIF, en parte del resto de Marruecos, y ha hecho de nuevo recordar a los rifeños que tienen dentro de lo que es el Reino de Marruecos una identidad cultural específica que no es reconocida, que tiende a ser relegada por las autoridades. Y como soy periodista, un pequeño recuerdo para todos los informadores que tuvieron enormes dificultades para cubrir la rebelión del RIF, y especialmente para uno, que era José Luis Navazo, español, que falleció en 2019 en Ceuta, que fue expulsado no solo del RIF, sino de Marruecos, aunque su familia vivía y él mismo vivían en Tetuán, y se vio así su vida truncada porque no podía tener contacto o fácilmente contacto con su familia, con sus hijos que vivían en Tetuán. Pero, en fin, hay otros muchos informadores, periodistas, no solamente extranjeros, sino también rifeños, que padecieron de una forma o de otra la expulsión o la represión. Y, bueno, ya que soy periodista, al principio decía que me hubiese gustado ser holandés, pero aunque os parezca curioso, hoy en día, por lo menos en el verano pasado, me hubiese gustado ser norteamericano, del Estados Unidos de Biden. Y diré por qué. Porque en varias ocasiones, en el mes de julio, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha abierto las conferencias de prensa sin que antes de que ningún periodista le formulara ninguna pregunta,
ha abierto las conferencias de prensa lamentando y expresando su preocupación por los juicios que ha habido en Marruecos a varios periodistas. Hoy en día hay 4 periodistas de peso, 4 periodistas influyentes encarcelados en Marruecos. Conozco bien a 3 de ellos, sobre todo a Tufik Bouachrin, condenado a 15 años de cárcel. Conozco también a Suleiman Rassouni, que dirigía Akhbar al-Yum, y a Omar Radi. Y también me hubiese gustado que aquí algún portavoz en España se expresara en términos parecidos a, como lo pudo hacerlo en su día, el portavoz del Departamento de Estado. Y, por cierto, un último dato, y ahora acabo intentando cumplir el horario. Todos estos periodistas marroquíes que están en la cárcel han sido condenados, como también lo fue en su día Hajar Raisuni, que al final fue puesta en libertad. Han sido condenados por delitos sexuales, acoso, violación, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente es mucho más difícil para las ONGs de derechos humanos, para las asociaciones de periodistas, defender a periodistas que en teoría son unos perversos sexuales y que no han sido condenados por sus escritos en prensa, en definitiva, por ejercer la libertad de expresión. Pero qué gran casualidad que en Marruecos todos los periodistas disidentes son todos unos perversos sexuales. De verdad, es una gran particularidad del régimen marroquí. Nada más, gracias. Ironías del país vecino, ¿verdad? Es un placer